Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo increíble. Hoy vamos a hablar de algo que su copyright que a muchos de ustedes les encanta tanto como a mí las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no sé más menos ores. Vamos a sumergirnos en esas series que te enganchan desde el primer minuto, esas que tienen capítulos cortitos que te permiten maratonearlas sin sentirte culpable de haber perdido todo el dúo. Esas series que te atrapan y te hacen decir, un capítulo ese, y ya paro. Y terminas viendo 5 seguidos. ¿Les suena familiar? Si eres nuevo por aquí, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre series, películas, libros y todo lo que me apasiona, así que estoy segura de que encontrar ese algo que te guste. Y no olvides darle like a este vídeo si te gusta el tema. Ahora vamos al grano. Prepu, rense una taza de tu copyright turco pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y empecemos este viaje por el mundo de las series turcas adictivas de capítulos cortos. Un mundo que ha conquistado corazones en todo el mundo, desde Amu Copyright Rica Latina hasta Europa del Este, pasando por el Medio Oriente y por supuesto Turquía. La televisión superíndice 3N turca ha experimentado un auge impresionante en los últimos aún más menos ofreciendo una variedad de copyright neros y estilos que atraen a un público diverso. Desde dramas tu superíndice 3 ricos hasta comedias románticas, pasando por thrillers psicolu superíndice 3 gicos y series de acción superíndice 3N, hay algo para cada gusto. Pero lo que realmente ha contribuido a su popularidad masiva es la calidad de la producción superíndice 3N, las actuaciones convincentes, las historias cautivadoras y por supuesto, la duración superíndice 3N de los capítulos, que permite a los espectadores sumergirse en las tramas sin sentirse abrumados por el tiempo. La primera serie que quiero recomendarles es Etos o Bir Başkadir en turco. Esta serie es una joya escondida de Netflix. Tiene una trama súper interesante que explora las diferencias culturales y sociales en Estambul a Trabu Copyright S de la historia de un grupo de personas muy diferentes que terminan conectadas por una siku superíndice 3 loga. Los capítulos duran alrededor de 45 minutos, lo que la hace perfecta para ver en una tarde. Lo que me gusta de Etos es que te hace reflexionar sobre temas importantes como la religión superíndice 3N, la identidad y la tolerancia. Además de eso, las actuaciones son impecables y la fotografía es preciosa. Si buscas una serie inteligente y que te haga pensar, Etos es para ti. Etos es una serie que se adentra en las complejidades de la sociedad turca moderna, mostrando las tensiones y las contradicciones que existen entre diferentes grupos sociales. Atrabu Copyright S de la historia de Merim, una joven mujer de origen rural que busca ayuda psicolu superíndice 3 jica. La serie nos presenta un abanico de personajes que representan diversas perspectivas y experiencias. Desde Peri, una siku superíndice 3 loga secular y educada, hasta Yasin, un hombre religioso y conservador, cada personaje tiene sus propias creencias y valores, que chocan y se entrelazan a lo largo de la serie. La belleza de Etos radica en su capacidad para abordar temas delicados con sensibilidad y profundidad. La serie no juzga ni idealiza a ninguno de sus personajes, sino que los presenta en su complejidad humana, con sus virtudes y sus defectos. Atrabu Copyright S de sus interacciones y sus conflictos, Etos nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y prejuicios, y a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre los DMUS. Es una serie que te deja pensando mucho después Copyright S de haberla terminado, y que te anima a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Otra opción superíndice 3 en Efantu Vestica es Immortals o Yayamayanlar en turco. Esta es una serie de vampiros moderna y superadictiva también Copyright N de Netflix. Olvídate de los vampiros club, psicos y aburridos. Aquí tenemos un vampiro moderno que busca venganza en Estambul. La serie tiene mucha acción superíndice 3N, efectos especiales geniales y una trama que te mantiene al borde del asiento. Los capítulos son cortos, de unos 40 minutos, y la temporada tiene solo 8 episodios, lo que la hace ideal para maratonear en un fin de semana. Si te gustan las historias de vampiros con un toque turco, esta serie te va a encantar. Immortals ofrece una visión superíndice 3N fresca y original del mito del vampiro, combinando elementos de la mitología turca con la tradición superíndice 3N vampírica occidental. La serie se centra en Mia,
una joven humana que se ve envuelta en una guerra entre vampiros y humanos en la moderna Estambul. A medida que Mia descubre su propia conexión superíndice 3N con el mundo de los vampiros, se ve obligada a elegir entre el amor y la venganza, entre la luz y la oscuridad. Lo que hace que Immortals sea tan adictiva es su ritmo trepidante, sus escenas de acción superíndice 3N bien coreografiadas y sus efectos especiales impresionantes. Pero ese ayuda del espectáculo visual, la serie también Copyright N explora temas interesantes como la identidad, la moralidad y la lucha por el poder. Los personajes son complejos y carismáticos, y la trama es llena de giros inesperados que te mantienen enganchado hasta el final. Si eres fan de las historias de vampiros, pero buscando algo diferente y original, Immortals es una excelente opción superíndice 3N. Si lo que buscas es algo ligero y romántico, te recomiendo Erkenci Kwai, o Pu Haro Sou más menos Ador. Esta serie es una comedia romántica que te robará del corazón superíndice 3N. Cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Khan. La serie tiene unos paisajes preciosos, una banda sonora pegadiza y una química increíble entre los protagonistas. Los capítulos suelen durar alrededor de 1 hora, pero como la trama es tan entretenida, se te pasará volando. Prepárate para reír, suspirar y enamorarte de esta historia. Erkenci Kwai es el ejemplo perfecto de una comedia romántica turca que te hace sentir bien. La serie es ligera, divertida y llena de momentos más memorables que te sacan una sonrisa. La historia de amor entre Sanem y Khan es dulce y apasionada, y la química entre los actores de Method Demir y Can Yaman es innegable. Además, la serie es llena de personajes secundarios carismáticos que aún más den humor y profundidad a la trama. Pero Erkenci Kwai no es solo una comedia romántica superficial. La serie también Copyright N aborda temas importantes como la independencia femenina, la importancia de seguir tus sueños y la lucha por encontrar tu lugar en el mundo. Sanem es un personaje inspirador que lucha por superar sus miedos y alcanzar sus metas, y su historia resuena con muchos espectadores que se identifican con sus luchas. Si buscando una serie que te haga reír, suspirar y sentirte bien contigo mismo, Erkenci Kwai es una excelente elección superíndice 3N. Ahora, si quieres algo un poco dramático y lleno de intriga, te sugiero Fi. Esta serie es una adaptación superíndice 3N de una trilogía de libros muy populares en Turquía. Cuenta la historia de Can Mañay, un famoso superíndice 3 logo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La serie explora temas como la ambición superíndice 3N, el poder y la obsesión superíndice 3N de una manera muy oscura y perturbadora. Los capítulos son cortos, alrededor de 45 minutos, y la serie tiene un ritmo muy pido que te engancharu desde el principio. Si te gustan las historias con giros inesperados y personajes complejos, Fi es una excelente opción superíndice 3N. Fi es una serie que te atrapa desde el primer momento con su atmósfera superíndice 3 esfera oscura y su trama intrigante. La serie es un thriller psicológico superíndice 3 hico que explora los límites de la obsesión superíndice 3N y la ambición superíndice 3N, y que te hace cuestionar la moralidad de sus personajes. Can Mañay es un personaje fascinante y perturbador al mismo tiempo, y su obsesión superíndice 3N con Duru te mantiene al borde del asiento durante toda la serie. Lo que hace que Fi sea tan adictiva es su ritmo rápido, sus giros inesperados y sus actuaciones impecables. La serie no tiene miedo de abordar temas controvertidos y de explorar los lados oscuros de la naturaleza humana. Si buscando una serie que te haga pensar, sentir y cuestionar tus propias creencias, Fi es una excelente elección superíndice 3N. Sin embargo, ten en cuenta que la serie contiene escenas explícitas y contenido que puede ser perturbador para algunos espectadores. Y hablando de drama, no puedo dejar de mencionar a EC 101. Esta serie de Netflix es un drama adolescente que te hará recordar tus aún más menos de instituto. Cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3N de su profesora favorita. Para ello, deciden emparejarla con el entrenador de baloncesto del instituto. La serie es muy emotiva, divertida y te hará reflexionar sobre la amistad, el amor y el crecimiento personal. Los capítulos duran alrededor de 40 minutos y la serie tiene 2 temporadas, lo que la convierte en una opción superíndice 3N ideal para un maratón superíndice 3N pido.
AEC 101 es una serie que te conecta con tus emociones y te hace recordar los altibajos de la adolescencia. La serie es un drama juvenil que explora temas como la amistad, el amor, la rebelión superíndice 3N y la búsqueda de la identidad. Los personajes son en trau más menos hables y te identificas con sus luchas y sus sueu más menos os. La historia de amor entre los estudiantes y sus profesores es conmovedora y te hace creer en el poder del amor para transformar vidas. Lo que hace que AEC 101 sea tan especial es su capacidad para abordar temas serios con humor y sensibilidad. La serie no idealiza la adolescencia, sino que muestra sus dificultades y sus desafíos de una manera realista y honesta. Si estuviese buscando una serie que te haga reír, llorar y reflexionar sobre tu propia vida, AEC 101 es una excelente elección superíndice 3N. Otra serie que me encanta y que creo que les gustará mucho es Atelier o The Gift. Esta es una serie de misterio y fantasía que te transporta a un mundo lleno de secretos y simbolismos. Cuenta la historia de Atelier, una joven pintora que descubre que estuvo conectada a un antiguo símbolo que aparece en unas ruinas arqueológicas superíndice 3 gicas. A partir de ahí, Atelier emprende un viaje para descubrir su pasado y su destino. La serie tiene una atmósfera superíndice 3 esfera muy gica y misteriosa que te atrapa desde el primer minuto. Los capítulos son cortos, alrededor de 40 minutos, y la serie tiene 3 temporadas en Netflix. Si te gustan las historias de misterio con un toque espiritual, Atelier es para ti. Atelier es una serie que te sumerge en un mundo de misterio y fantasía, lleno de simbolismos y referencias a la mitología turca. La serie es un viaje espiritual que te invita a cuestionar la realidad y a explorar los límites de la percepción superíndice 3N. Atelier es un personaje fascinante que se ve obligada a enfrentarse a su pasado y a descubrir su verdadero destino. Lo que hace que Atelier sea tan especial es su atmósfera superíndice 3 esfera muy gica y su trama intrigante. La serie te mantiene enganchado desde el primer momento con sus giros inesperados y sus personajes enigmáticos. Si estuviese buscando una serie que te transporte a un mundo diferente y que te haga reflexionar sobre el significado de la vida, Atelier es una excelente elección superíndice 3N. Si te gusta el drama judicial, te recomiendo Persona. Aunque es una miniserie, es tan buena que tengo que mencionarla. Es una adaptación superíndice 3N turca de la serie británica Criminal Justice. La serie se centra en un hombre que se despierta y descubre que ha asesinado a una mujer, pero no recuerda nada de lo sucedido. A partir de ahí, la serie explora el sistema judicial turco y la lucha del protagonista por demostrar su inocencia. La serie es muy intensa, con unas actuaciones impresionantes y una trama que te mantiene en vilo hasta el final. Los capítulos son cortos, alrededor de 45 minutos, y la serie tiene solo 12 episodios, lo que la hace perfecta para ver en un fin de semana. Persona es una serie que te sumerge en el mundo del sistema judicial turco y te hace cuestionar la presunción superíndice 3N de inocencia. La serie es un drama intenso que te mantiene al borde del asiento durante toda la trama. El protagonista es un personaje complejo que se ve obligado a enfrentarse a sus propios demonios y a luchar por su libertad. Lo que hace que Persona sea tan especial es su realismo y su crudeza. La serie no tiene miedo de mostrar la corrupción superíndice 3N y las injusticias del sistema judicial, y te hace reflexionar sobre la fragilidad de la verdad. Si estuviese buscando una serie que te haga pensar y sentir al mismo tiempo, Persona es una excelente elección superíndice 3N. Por último, quiero recomendarles 50 metros cuadrados. Esta serie es una mezcla de comedia y acción superíndice 3N que te hará reír y emocionarte a partes iguales. Cuenta la historia de un sicario que se esconde en una sastrera de 50 metros cuadrados y se hace pasar por el hijo del sastre. A partir de ahí, el sicario empieza a conocer a los vecinos del barrio y descubre un mundo completamente nuevo. La serie es muy divertida, con unos personajes en trau más menos hables y una trama que te sorprenderá. Los capítulos duran alrededor de 30 minutos, lo que la convierte en una opción superíndice 3N ideal para ver entre semana. 50 metros cuadrados es una serie que te sorprende con su mezcla de comedia y acción superíndice 3N. La serie es divertida, en trau más menos hable y te hace creer en el poder de la redención superíndice 3N. El protagonista es un personaje carismático que se ve obligado a cambiar su vida y a descubrir su verdadero yo. Lo que hace que 50 metros cuadrados sea tan especial es su originalidad y su humor.
La serie te mantiene enganchado desde el primer momento con sus giros inesperados y sus personajes en traumas menos hables. Si estuvese buscando una serie que te haga reír y sentirte bien contigo mismo, 50 metros cuadrados es una excelente elección superíndice 3N. Y bueno, esas son algunas de las series turcas adictivas de capítulos cortos que les quiero a recomendar hoy. Espero que les hayan gustado mis sugerencias y que encuentren alguna serie que les enganche tanto como a mí. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que la televisión superíndice 3N turca tiene para ofrecer, y que hay una gran variedad de geo copyright, neros y estilos para todos los gustos. En resumen, hoy hemos explorado algunas series turcas que destacan por su trama adictiva y la duración superíndice 3N ideal de sus capítulos para disfrutar de un buen maratón superíndice 3N. Hemos hablado de Ethos Immortals Erkenzikwai, Fi, AEC 101, Atille Persona y 50 metros cuadrados. Cada una de estas series ofrece algo diferente, desde dramas intensos hasta comedias románticas, pasando por historias de misterio y fantasía. Pero todas ellas comparten una característica común, que atrapan desde el primer minuto y te hacen querer ver un capítulo más de ese y otro y otro. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y descubrir nuevas series y películas juntos. Me encantará saber CUUDL de estas series les llamo superíndice 3 MUV es la atención superíndice 3N o si tienen alguna otra recomendación superíndice 3N que quieran compartir conmigo y con los DEMU, suscriptores. Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas series gracias a sus recomendaciones. Y como siempre quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también Copyright N descubran estas maravillosas series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Estoy preparando muchos vídeos interesantes sobre series, películas, libros y otros temas que su copyright que les van a encantar. No se los pierdan. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, siempre hay tiempo para un buen maratón superíndice 3N de series turcas.